Hola, jóvenes señoritas, muy buena tarde. El día de hoy sí quiero dedicar estos minutos de la clase a no solo explicar, porque creo que una cosa es que yo lo explique y otra cosa muy distinta que ustedes lo hagan, y en general en cualquiera de las áreas o las materias que estén tomando, creo yo que la práctica siempre tiene que estar siempre por encima de la teoría, en el mejor sentido de la palabra y de la expresión. Lo digo porque una de las situaciones que he visto ya en el avance, también es cierto y me siento congratulado porque han mostrado avances importantes e interesantes en el desarrollo de sus objetivos. Veo también que hay compromiso, que son ya muy pocos los equipos en donde de repente queda como en entredicho la participación o el compromiso total de los miembros que los conforman, pero hay algo que todavía me llama la atención. Y me llama la atención porque si bien es una situación que debiéramos de traer ya, generalmente siempre se nos presenta muy compleja. Y esto es justamente la escritura. O sea, ¿de qué manera vamos a escribir? Ajá. Voy a tratar de hacer para las semanas de innovación una serie de talleres en donde ustedes, más allá, insisto, de conocer la parte teórica o el corpus teórico que complementan el hacer o el quehacer accionar de la redacción, ¿m? Puedan realmente estar contando ya con las bases para uno de los elementos que, insisto, son fundamentales en cuanto al desarrollo de nuestro trabajo. Y eso es justamente el, el poder escribir. Ajá. Hacer una buena redacción no siempre implica, ni jamás tendría por qué hacerlo, eh, escribir mucho. Ajá. A veces escribiendo poco, escribiendo lo necesario, tendremos la posibilidad de sacar mejores cosas o mejores resultados sobre los procesos sobre los cuales nosotros sentamos las bases de nuestro trabajo. Pero bueno, vamos a llevarlo así. Acevedo Rodríguez, Presente. Alanis Gómez, Presente. Avendaño Ángeles, Presente. Ávila Martínez, Presente. Castillo Mendoza, Presente. Cerón Martínez, Luis no está, ok. Contreras Fabián, Durán Pérez, Presente, profe. García Chávez, Presente. García Cruz, Jiménez Ibarra, Presente. Jiménez López, Jiménez Neri, Presente. Juárez García, Presente. Moctezuma Tobar, Presente. Quijano Ortiz, Presente. Rivera Pérez, Presente. Mari ya vi que llegó, Salas Vera, Presente. Santillán Castillo, Presente. Torres Mesa, Presente. Vázquez Mendoza, Villeda Hernández, Presente. muy bien, ok. Profe, yo sí estoy, Luis Fernando. Ok, Luis, Gracias. muy bien. Vamos a empezar entonces a definir cuáles son los puntos prácticos sobre los que se basa el proceso de redacción, sobre todo de lo que es el marco teórico. Revisando algunos trabajos de ustedes, de sus compañeros del otro grupo, me di cuenta que inician bien, o sea, hay una buena comprensión o concreción en cuanto al inicio se refiere, pero también es importante que definamos cómo es que nosotros tenemos que hacerlo. Insisto, muchas veces
y es justo también comentarlo, tomamos inspiración y algunas otras cosas más de trabajos previamente ya existentes. Pues, en este caso, permítanme les envío... mm, Vamos a empezar de algo muy sencillo, de esta infografía que viene aquí y que sin duda alguna ¿m? Podrá funcionarles a muchos de ustedes muy bien. Ajá. Liz ya llegó. Les comparto también un texto que es muy sencillo, me parece importante. A ver, de repente no entiendo esto, ¿no? Hay libros de metodología muy buenos. Uno de ellos, y que en lo personal a mí me gusta mucho, es con el que iniciamos el trabajo del semestre, el de metodología cuantitativa. No lo he usado más porque al menos lo que para esta materia es importante, que es definir, estructurar y desarrollar la teoría como tal, en cuanto al proceso que estamos llevando a cabo, considero que nos dio la información necesaria. Ya vienen otras cosas, lo retomaremos más adelante, pero acabo de mandarles por WhatsApp un texto que sin duda alguna podrá facilitarles en gran medida no solamente la comprensión, sino también el desarrollo o el accionar de todos estos procesos que se están llevando a cabo. Hoy vamos a empezar a revisar el estilo de redacción de cada quien. Miren, también les soy honesto y no es que me haga de la vista gorda, pero sí es justo que lo sepan para que no piensen que nos hacemos los locos. Se puede notar a leguas cuando alguien escribe, cuando deja de escribir y empieza a escribir lo de otra persona, etcétera. O sea, cuando hacemos un trabajo Frankenstein en donde Gabriel me manda su parte, Belén me manda su parte, la señorita Arlene manda su parte, y entonces yo lo integro en función, ojo, a un índice o a un aparente índice sobre el cual yo estoy sustentando todos los requerimientos que me ha solicitado el profesor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Todos hemos hecho eso. ¿En qué nos reparamos muchas veces? En que tenemos formas muy personales y muy distintas de escribir. Y esto a su vez se ve reflejado no solamente en la manera en la que lo hacemos, sino también en la manera en la que nos damos a leer. Fíjense lo que acabo de decir. La manera en la que nos damos a leer. Cuando yo trabajo un integrado Frankenstein, puedo definir perfectamente dónde empieza uno, dónde empieza otro, dónde viene la idea. Muy pocos, hasta el momento ninguno de los equipos, se ha dado a la tarea de hacer una redacción general, o sea, hacer las correcciones, las adecuaciones o utilizar el lenguaje personal para transcribir todo lo que me mandan mis compañeros y poder hacerlo yo en un integrado de acuerdo a como estoy acostumbrado a hacer. Otra, ¿dónde es más notorio? Y esto ya se los había dicho, cuando empiezan a utilizar palabras que no forman parte de su léxico. Jóvenes, no nos arriesguemos. Ahorita digo, aquí en metodología, si tiene una cita y tiene una revisión previa, dices, ok, es válido que lo coloque. Pero si pones como tuyo la yuxtaposición de los elementos interclase de 4 sistemas estadísticos contrapareados entre sí, dices, güey, eso ni siquiera lo hemos visto. Entonces uno se da cuenta cuando nada más copias y pegas, ¿ok? Pero también vamos a ser honestos y pongámonos del otro lado. No siempre tuvimos la oportunidad, como nosotros en primero, de detenernos, profesor y alumnos, para explicar cómo se hace un ensayo. ¿Recuerdan? Cuando nos conocimos en primero y les dije, a ver, yo les voy a pedir un ensayo, o si les llegan a pedir un ensayo, primero les voy a enseñar cómo es que se hace un ensayo, ¿cierto?
Y utilizamos la tríada hegeliana, en donde veíamos una tesis o un postulado, una antítesis y una síntesis, donde originalmente la síntesis tiene o debe de ser toda esa estructura sobre la cual se generan a partir de nuestra comprensión y concreción las ideas precisas de lo que queremos hablar, ¿vale? ¿Cuál es el error más común que nosotros cometemos cuando queremos hacer la descripción de o bueno, no la descripción, la explicación, la redacción de un texto? Irnos por un índice. Y esto es un error que muchas veces funciona, pero funciona mal. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan un índice, y eso se los dije en primero, y lo primero que hacemos, a ver, primero dice portada, vamos a hacer la portada, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Totónico de Tula, licenciatura en Psicología. Luego dice introducción, este trabajo, y ni siquiera hemos construido el trabajo, pero como el índice dice que la segunda parte después de la portada tiene que ser la introducción, pues tengo que hacer la introducción. Incluso cuando nosotros nos repartimos los temas, decimos, a ver, de la portada al capítulo 1 le toca a Mari, del capítulo 2 a la metodología le toca a Liz, y del capítulo 4, revisión de datos a conclusiones, le toca a Tamara. Y entonces no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Recuerden, y eso lo vamos a tener ya en las próximas clases que en conjunto daremos el profesor Ocadis y su servidor, el interés es que el trabajo no solo esté fraccionado por partes de acuerdo al número de integrantes que tiene, sino que ustedes se apoyen entre sí en mayor o menor medida, en mayor o en menor proporción. Entonces, pues muchas veces eso a nosotros se nos va. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo lo necesario para poder establecer la relación directa entre el contenido del trabajo, mis ideas y las ideas de los compañeros. Es por eso que muchas veces uno de los miembros del equipo se enoja o desespera y les dice, a ver, quítense, mejor yo lo hago, y todos los demás, cómoda, tranquila, o de una manera a lo mejor muy a regañadientes, acaba aceptando eso pues con tal de tener una calificación. Jóvenes, no es la idea. De repito, ya lo platicaremos en profundidad con el profe Ocadis, pero lo que nosotros queremos es que cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo Luis, que lo está haciendo en solitario, a lo mejor no vea este problema, pero realmente se compromete a entregar, a hacer o a desarrollar lo que se le está solicitando. Pero ojo, eso no es todo. Tenemos que generar una introducción lo suficientemente buena, una justificación lo suficientemente buena para darle o generarle un sentido práctico a esta redacción. ¿Ok? Vamos a ver entonces ejemplos de marcos teóricos. Algunos ejemplos buenos, algunos que no lo son tanto, y cómo es que tú puedes entonces empezar a escribir, desarrollar este proceso, ¿vale? Si tú analizas la infografía que les acabo de mandar, dice, el marco teórico o estado del arte primero debe de llevar un texto, un párrafo introductorio. Luego tiene que venir el desarrollo partiendo de una presentación general, una descripción de factores y las conclusiones sobre lo que se va a hacer o se va a generar en la información, en la redacción de la investigación. ¿Sale? Después de eso vienen las conclusiones y después, por supuesto, mencionar la bibliografía. Les voy a dar el día de hoy una técnica, es una de muchas que existen, para que ustedes, sobre todo, no ahorita, porque quizás es demasiado pronto, pero ya para octavo, noveno, que estén en posibilidades de presentar un proyecto de tesis, puedan hacerlo de una manera mucho más sencilla. Pero bueno, ahorita vamos a eso, ¿vale? Primera, ¿qué es lo que entendemos entonces con marco teórico?
Es un conjunto de referencias estructuradas, ok, bien, es cierto. ¿Cuáles son esas referencias, señorita Itzel? Pues todo el constructo teórico, todas las bases bibliográficas sobre las que se va a tomar la teoría, la construcción, la línea de lo que yo voy a demostrar en mi investigación o en mi producto, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más me dice qué es o entiende por marco teórico? También incluiría la información que antecede o bueno, que ya se ha recabado antes. Uh-huh. ¿Qué es lo que ya se había hecho? ¿Cómo se había hecho? Ahora, recuerden una cosa. Uh-huh. No hay nada nuevo bajo el sol. Puede que tu proyecto de investigación sea muy parecido, similar, no el mismo, a lo mejor a lo que hicieron en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar o en otro espacio, otros compañeros. Uh-huh. La pregunta es, la pregunta es, ahora sí, rápidamente hago una pausa. Me están escribiendo algunos compañeros que tienen problemas con su internet. De ayer a hoy creo que ha sido un problema general. Incluso el día de ayer en la escuela se nos fue de plano la señal. Tuvimos que hacer allí algunos movimientos. Entonces no se preocupen. Como todas las clases que tomamos en conjunto, no hacía algunas asesorías individuales que hago. Todo se está grabando y espero a más tardar el día de mañana lo puedan ustedes consultar. ¿De acuerdo? Por ese lado no hay ningún problema. ¿Ok? Lo que se dice, lo que se sabe acerca del tema, sí, y sobre todo, como dice Gabriel, lo que se sabe del tema. ¿Mm? Acuérdense, el marco teórico del estado del arte es definir para nuestra investigación cómo se encuentra a nivel teórico o a nivel investigativo lo que nosotros estamos demostrando. Entonces, sabemos de entrada que en el marco teórico lleva teorías. ¿Mm? Eso es importante, ¿ok? Bien, la recopilación de antecedentes, investigaciones previas, ciertamente y sobre todo que dan sustento al trabajo que estamos presentando. Muy bien, Karen, eso es importante. 2. En el marco teórico debe de darse una breve introducción. Permítanme. Entonces les decía, vamos a hacer una introducción a esta parte. No recuerdo de quién era específicamente el equipo, pero sí les decía que el marco teórico debe de dar una visión general a lo que nosotros tenemos, ¿sale? Incluso me parece que les demostraba que lo que habían escrito se empataba. Ahí donde está. Aquí está. Primero, para empezar la redacción de nuestro marco necesitamos hacer una introducción, ¿ok? ¿Qué es una introducción? Es un vistazo general
de lo que hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? ¿Y qué es lo que buscamos que la gente entienda con este proceso? Ahora, uno de los problemas más comunes, y que a lo mejor eso me faltó explicarles en primero cuando les decía cómo se hace un ensayo, es lo siguiente. Nosotros trabajamos conforme vamos leyendo, pero lo que nos falta es la organización de ideas. El día de hoy, y a través de Google Jamboard, les voy a enseñar cómo es que nosotros podemos hacer primero una organización de nuestras ideas. ¿Ok? Ahí está, listo. Ahora, primero tenemos que definir nuestra idea. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Acuérdense, ¿me pueden decir por favor lo que viene en la infografía? Lo primero es la introducción. Adelante, Karen, porfa. Profe, lo que vamos a hacer es lo que me dio con la asesoría el martes. Así es, señorita. Ah, ya. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería el ejemplo que le dije. Ajá. Dar la introducción durante la investigación. A través del siguiente texto se dará a conocer que los jóvenes universitarios sufren de ansiedad, alimentación y sueño en ocasionado por el encierro. Primero, número 1, mi introducción tiene que estar en función a darle una idea a los lectores de lo que nosotros vamos a hacer. Ojo, no es la introducción general del trabajo porque ese no se ha concluido, no es la introducción de la justificación, no es la introducción de nada, es la introducción del marco teórico. Y en este caso, Karen, si nos puedes ayudar, por favor, a darnos un ejemplo de cómo lo manejaste. Bueno, el ejemplo que yo hice fue hacia el diagramita que me mandó y fue, en esa nos explica que tenemos que dar como una pequeña introducción de qué va a tratar el marco teórico. En el que yo hice fue a través del siguiente texto se dará a conocer a los jóvenes universitarios, a través del siguiente texto se dará a conocer que los jóvenes universitarios sufren de ansiedad, alimentación, sueño ocasionados por el encierro actualmente. Exacto. Es más, no quisiera pedírselos como una tarea obligatoria, porque sé que depende de cada quien, pero esta es una muy buena idea, de verdad, y utilizando el Jamboard podemos hacer una organización más precisa de nuestras ideas. Entonces, primero, fíjate, sin tener un texto definido o un texto ya construido, vamos a hacernos un mapa, una organización de nuestras ideas. A ver, primero, el marco teórico tiene que llevar una introducción basada en dar la idea de lo que haremos y hablaremos desde la teoría, ¿sale? Eso es lo primero. Número 2, ahora sí, ya que tenemos una introducción, ¿qué es lo que dice la infografía que sigue? Un desarrollo. Un desarrollo, pero el desarrollo tiene una primera parte. ¿Cuál es? Presentación general de resultados. Desarrollo 1. Presentación general. No vamos a decir que de los resultados, sino de las teorías
de las que nos estamos apoyando. ¿Sale? Ejemplo, la señorita Karen y su equipo que están haciendo su proyecto ya tienen o ya han generado una idea específica o precisa sobre lo que van a hacer, ¿cierto? Ya va de la introducción a hablar de manera general o presentar de manera general este enfoque o estas teorías que están ustedes construyendo. Perdón, que están ustedes trabajando para poder seguir construyendo su proceso, ¿vale? Después de la presentación general de la teoría o las teorías de las que nos estamos apoyando, ¿qué es lo que sigue? Descripción de factores. Ahora sí, aquí vamos a poner los factores. En este caso, ¿a qué se refiere eso? Bueno, lo que yo entendí es como resaltar de dónde sacamos el problema de investigación. Es que aquí dice, los textos A se caracteriza por, en esto se muestra cómo el artículo Y y el artículo X tienen en común T. Entre todos los documentos encontraremos que vale la pena resaltar el artículo XX del artículo X donde se habla de... Es como la comparación de Exacto. artículos, ¿no? Más bien es algo que nosotros ya sabíamos hacer y es justamente nuestra síntesis. Ajá. En la parte de los factores, tenemos que hacer una síntesis de donde se obtiene el trabajo que estamos presentando. ¿De acuerdo? Ojo, eso es bien importante. Ajá. Y después de esa síntesis o de esos resúmenes de las teorías, ahorita vamos a ver cómo se hace. Digo, bueno, ya tengo eso, ahora necesito generar conclusiones sobre mi investigación. Ahora, con base en la literatura encontrada, ¿cómo lo relaciono con mi estudio? ¿Cómo lo relaciono con la metodología? ¿Cómo lo relaciono con mi trabajo? Y entonces ahí vamos a poner la relación con la o con el trabajo de investigación. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera lo que yo estoy haciendo y como lo estoy haciendo planteando, incluso podemos hablar un poquito de la metodología, lleva o te genera un acuerdo lógico para ir avanzando paso a paso, ya sea con los textos, los libros, los autores, las teorías, las investigaciones previas a, de las que ya nos platicaba Karen, con nuestro trabajo. Y ahora sí, teniendo eso, llegar a ser una conclusión del marco teórico. ¿Sale? Esto es bien importante. Nuestro marco teórico lo tenemos que cerrar con una conclusión del marco teórico. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta conclusión, nosotros vamos a poder definir la información obtenida y la manera en la que se va a usar y la manera en la que se debe de interpretar y así pues darle un seguimiento efectivo al estudio o investigación. Porque, ojo, acuérdense, en algún momento lo que nosotros pretendemos es abonar a ese estado del arte. Que el trabajo que tú estás haciendo sobre depresión, insomnio, sueño, memoria,
cuestiones económicas en la pandemia, todo de lo que tú estás hablando o ustedes están hablando, en algún momento sirva como referencia inmediata para quien vaya a desarrollar un estudio más adelante. ¿Qué otras recomendaciones les hago o ya les había platicado a esto? De los estudios que ustedes vean, de los artículos, sobre todo en revistas indexadas o en repositorios universitarios, vale la pena que se pongan en contacto con las personas que hacen los instrumentos, que hacen las propuestas, que hacen las teorías, para que puedan tener así también una vinculación más efectiva y sobre todo más certera, para que sepan que están en común acuerdo con lo que se está desarrollando. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No, yo no, profe. Ok, pero ojo, les repito, sí me gustaría que lo fueran tomando en cuenta. Pueden hacerlo en Jamboard, pueden hacerlo como ven ustedes o verán ustedes acá. Yo aquí igual tengo mis notas. ¿Mm? Y pues busco de una o muchas maneras generar de todas esas ideas un hilo constructor, como el que estoy mostrando en el Jamboard, para que ustedes puedan definir entonces una construcción efectiva de su marco teórico. Acuérdense, primero, tenemos que dar una introducción para generar una idea de lo que haremos y de lo que hablaremos en este marco. Y ahí viene un ejemplo. A través de la revisión de la literatura consultada, pretendemos desarrollar en este estudio una comprensión precisa y exacta sobre tal. El modelo teórico que sustenta este proceso parte del hecho de, y entonces ahí ya tenemos una idea. Dos, lo que vamos a hacer después es presentar de manera general las teorías de las cuales nosotros nos estamos apoyando. En este caso, ahora sí, utilizaremos a los autores. Con base en tal autor, con base en tal trabajo desarrollado en tal año o citado en tal fecha, donde el autor expone, y ahí podemos meter muchas citas textuales. Ajá. Después de esas citas textuales, que sean nuestras tesis, nuestra síntesis, necesitamos generar una síntesis previa de lo que nosotros estamos obteniendo de la información. Y ahora sí, con base a eso, hablar después de la relación con el trabajo de investigación que estamos llevando a cabo. Ejemplo, con base a lo desarrollado por Jiménez Rodríguez en Venezuela en el 2008, este trabajo pretende, de igual manera, demostrar que hay una relación intrínseca o directa funcional entre variables como el sueño y el hambre en alumnos que se encuentran en periodos de aislamiento por pandemia. Y dices, wow, a ver, pues no era tan difícil hacer un marco teórico. Básicamente lo que tengo que hacer es decir de qué va a tratar, explicar cómo lo relaciono, definir cuáles son las áreas que a mí me convienen o me interesan desarrollar más, ver o escuchar la voz de los autores y después concluir en un seguimiento efectivo del proceso que estamos llevando a cabo. ¿Sí queda claro? ¿Sí tenemos bien identificado este proceso? ¿Alguna duda? De verdad, yo les invito a que antes de que se pongan a escribir o a copiar o a pegar o a sacar citas, etcétera, primero organicen sus ideas y háganlo en equipo. A ver, esta es la estructura que debemos de desarrollar. Una introducción, un desarrollo basado primero en la presentación general de las teorías, en los factores y en la relación con el trabajo y las conclusiones. Ok, vamos a hacernos las ideas ahora sí con base a nuestros autores. Y algo así es como debe de quedar. Observen bien. Dice, voy a hacerlo más grande para que ustedes allá en casa también lo puedan ver. El marco teórico es la exposición del conjunto de investigaciones, teorías y conceptos en los que se basa un trabajo de investigación y que contiene los antecedentes, las bases teóricas y los conceptos que son claves para nuestro trabajo y que obviamente en los otros marcos también iremos desglosando. Pero el marco teórico, sin duda alguna, debe considerarse como esa exposición del conjunto de investigadores, teorías y conceptos sobre los que estamos basando nuestro trabajo. Ustedes ya tienen algunos. Ajá. Bien, ya que tengamos eso, te voy a poner un ejemplo.
Ejemplo de marco teórico en psicolingüística. Tu título: la influencia de la música urbana en el lenguaje de los jóvenes en edad escolar y el desarrollo de sus competencias. Este es el título o el tema de la investigación. Antecedentes: consultar investigaciones previas sobre el género de música urbana y cómo afecta el desarrollo de competencias comunicativas y qué se entiende por música y el lenguaje desde su carácter social y cultural. Tus bases teóricas: una vez recopilada la información, se puede decir el contexto sobre el cual se limita, los artistas musicales o canciones con géneros, la postura de los autores o especialistas sobre trabajos que hablan del mismo tema, la teoría o la metodología más apropiada para el desarrollo de la investigación. Y ahora sí, ya que tienes definido eso, y que obviamente ustedes ya lo tienen en su trabajo, porque por ejemplo, el texto tema, pues ya saben, es su título. Sus antecedentes también ya los tienen, que es su marco histórico, y el marco contextual en donde ustedes van a desarrollar su investigación. Ahora, ¿qué es lo primero que podemos hacer? La música urbana es un género que ha tenido un gran impacto en el lenguaje y en la forma en la que se comunican los jóvenes. Por ejemplo, el reggaetón, que es un género musical que tiene un importante porcentaje de audiencia juvenil en edad escolar, se ha visto influenciada por los modelos de lenguaje y comportamiento característico de este género. Eso, si yo lo llevo acá, a mi introducción, lo voy a poner aquí. Ejemplo. Ahí queda. Ahora, presentación general de las teorías. Y aquí las tengo, mira, pongo a unos autores. Penagos y González exponen que, entre comillas, lo que dice textualmente su texto, ahora sí que textualmente su obra, para entender el impacto de las representaciones sociales del lenguaje del reggaetón, es necesario analizar la percepción y estructuración de la realidad, bla, bla, bla. Entonces lo pongo aquí. Luego, la cita. ¿Qué es lo que tendría que poner en el desarrollo la presentación general? Esto es lo que dicen los autores. De lo que dicen los autores, yo tengo que empezar a trabajar la relación con mi trabajo de investigación y las generalidades del tema. ¿Sale? En este caso, la Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos. O sea, esta es una introducción. Luego, en consecuencia de todo eso, es la síntesis. Y lo que yo voy a poner o va a ser mío son todos esos puntos de encuentro o diferencia entre mi contexto, entre la zona en donde yo estoy haciendo el trabajo, entre mi población, entre mi marco metodológico. O sea, ¿qué es lo que yo de esa teoría o de lo que me dicen los autores puedo acomodar en mi realidad? ¿Sí queda claro? Les pongo otro ejemplo. Esto es de cómo se debe hacer. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos en ese orden? Fíjense. Aquí tengo un trabajo de tesis y dice así, capítulo 2, marco teórico, familia como sistema. La importancia de la familia es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño. Por tanto, se requiere la presencia y apoyo constante de ella. Se necesita, sobre todo, amor y cariño, así como la experiencia, cimiento y guía de sus padres. Es el primer grupo social en el que se ve inmerso el niño y la relación que establece con el ambiente será determinada por conductas, actitudes, pensamientos posteriores. Bien, esa parte que tenemos allí subrayada en negro es una introducción. Es una introducción de lo que me va a hablar su marco teórico, pero hay un problema. No sé si pueden ustedes observarlo. Me lo voy a llevar aquí a un nuevo texto. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Cuando digo que es aspecto fundamental, ojo,
Y eso es un error que muchos de nosotros cometemos. Empezamos a hablar desde lo que nosotros creemos. ¿Mm? ¿Sí se nota esa distinción? Vean esta introducción, esta que teníamos acá. La música urbana es un género que ha tenido impacto en el lenguaje y en la forma en la que se comunican los jóvenes. Eso es innegable. Pero esta afirmación de aquí necesita trabajarse o construirse a partir de una opinión. Como introducción está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de la importancia que tiene en este texto el aspecto fundamental del desarrollo del niño y el impacto de la familia en ello. El apoyo, el amor, el cariño y el nivel de grupo social, que en este caso coloca como primero, sobre la relación que hay en el ambiente y en el proceso. Entonces, como introducción, pongan lo que ustedes desde su investigación consideran es pertinente, ¿sale? Después, ¿qué es lo que tenemos que poner? Ahora sí, si tú lo analizas, lo que vendría después sería una definición citada por autores. Eso sí es bien importante. En tu marco teórico, las citas o las referencias son de suma importancia para darle ese sustento formal que requiere tu marco teórico. No es tu opinión, no es lo que tú crees o lo que tú sacas como conclusión de lo que leíste. Yo puedo entender que incluso en esta introducción pues va mucho de lo que pues, la persona que lo escribe ha visto, entendido y comprendido, pero ojo, no siempre. Ya en el constructo formal del marco teórico tenemos que poner por fuerza nuestra opinión. Al contrario, tenemos primero que poner lo que nos dicen los autores, sacar la síntesis, como dice aquí en el Jamboard, y ahora sí, hablar de acuerdo con estas teorías y lo que yo estoy haciendo en mi realidad, en mi espacio práctico, cuál es la manera en la que a mí me conviene llevarlo a cabo. Vuelvo a preguntar, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Seguros? Cualquier Bueno, por duda mi que parte, tengan, no. No, sí, está bien, está bien. Digo, porque nosotros lo estábamos viendo, quizás a lo mejor, y ese es un error muy común que cometemos sus profesores. Nosotros sabemos cómo se hace o cómo creemos que se hace. Al final creo que nadie tiene la razón absoluta jamás en nada. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces les exigimos que hagan las cosas como para nosotros pareciera que están bien, pero nunca nos detenemos o nos damos el tiempo de explicarte cómo lo puedes desarrollar. Ya lo habíamos hecho en primero, recuerden cuando estuvimos trabajando en familiarización y les decía, a ver, si les piden un ensayo, primero que les expliquen cómo es un ensayo. Bueno, este es esto, este, esto y esto. Okay. Ahorita digamos que no es diferente. De hecho, esa forma de trabajo que les voy a presentar justamente va en el crear pequeños ensayos hasta hacer tu investigación completa, pero parte primero de un ejercicio fundamental, que expongas todas esas investigaciones. Yo te decía, agárrate 5 máximo, no agarres más, y agárrate 5 muy precisas. Por ejemplo, si te quieres, no, pues de acuerdo a la teoría psicoanalítica de Freud, así, te vas a meter en broncas porque de repente vas a hablar de algo que pareciera no es necesariamente lo que concuerda o lleva a tu tema. Entonces, busca algún otro autor que también habla de las teorías de la personalidad de Sigmund Freud o la formación de personalidad de Sigmund Freud, y entonces llévalo más, o sea, tú solito velo encaminando a la conveniencia de tu estudio. ¿Sí entienden esa parte? Ok, continúo. Ya que tenemos entonces, fíjate, igual que acá, igual que el ejemplo, introducción y empezar a citar autores, es algo que podemos hacer como parte importante del proceso. Ahora, llevarnos esto también implica, observen, citando a Almeida, dentro de los grupos primarios, ojo, esto que está aquí,
Ojo, esto es lo que dicen los autores. ¿Sale? Eso es lo que dicen los autores. Ajá. Esto que está aquí es lo que dicen dos autores sobre mi tema o sobre lo que yo estoy trabajando. Esto es lo que dicen los autores. Ajá. ¿Dónde está lo que digo yo? Ojo. Aquí está. O ahí tiene que estar lo que digo yo. Uh-huh. Vemos la diferencia, fíjate. Por un lado, lo que dicen los autores es: entre los miembros del grupo social existen lazos personales y emocionales que se denominan primarios, ya que son fundamentales para la formación social de cada individuo, por ejemplo, la familia y los amigos. Eso, insisto, es lo que dicen los autores, lo que dicen mis teóricos con los que yo estoy trabajando. De lo que ellos dicen y lo que yo concluyo, fíjate, aquí estoy metiendo yo una conclusión. Estos grupos proporcionan normas y valores que posteriormente guiarán la conducta y formarán la personalidad. ¿Quién dice eso? El profe Abad. ¿Quién dice eso? El profe Abad, a partir de lo que dos autores están definiendo, desarrollando como un lazo o un vínculo específico entre la familia y el grupo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve mejor ese ejemplo? Sí, profe. Muy bien, eso me parece excelente. Ahora, ya que tenemos entonces construido o constituido ya con nuestras ideas, las discusiones de donde estamos tomando eso, métanle en su Jamboard o hagan un Jamboard en donde ustedes puedan poner, ahora sí, las ideas de los autores, o sea, de esto que tenemos acá, de esto que donde yo voy a empezar a trabajar los factores que me dicen los autores, las ideas que yo voy a construir o a concluir. Ejemplo, primero quiero dar una idea general. Idea general del tema, desde las definiciones de los autores o referencias. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Luego, ya que tengo una idea general o voy a poner o a escribir una idea general, yo tengo que llevar de lo general a lo particular. Por lo tanto, lo que viene después sería acomodar por orden de aparición o importancia las ideas con las que estamos desarrollando la base teórica. Ojo, ya aquí estoy empezando a hablar o organizar todo aquello que funciona o va a funcionar paso por paso. Entonces aquí sí voy a poner, por ejemplo, autores, Sánchez y Méndez. Luego, otro autor, Rojas y González.
otro autor o otros autores, Matías y Furham, ¿sale? Y así sucesivamente. Yo lo que necesito es colocar de acuerdo a la importancia de aparición o al sistema de los autores con los que estoy trabajando, estos procesos para ir generando una idea. Yo personalmente considero que es mejor hacerla de lo más general a lo particular y que lo más particular sea el tema con el que nosotros estamos trabajando, ¿sale? Para que así, al final de la relación de estos autores con nuestro tema, ya podemos obtener una síntesis de cada una de las líneas. Ajá. Dices, ok, no suena mal, prof, parece que está buena la idea. Ya que tengo la síntesis de cada línea, entonces podría verse como algo así. Tengo concepto o idea general, concepto, idea particular, concepto, idea general, concepto, idea particular. La voy llevando hasta lo más particular. Y al final, llego o dejo una conclusión. Ojo, pero en cada idea o en cada párrafo con el que yo estoy trabajando a un autor o a dos autores o a más como lo tengo aquí, acuérdense, siempre debe de ir una tesis, síntesis y síntesis, ¿sale? Tesis, antitesis y síntesis en cada una de estas, ¿sale? Esto tiene que aplicar para todos, para cada uno de los autores. Yo tengo que poner mi tesis, mi síntesis y mi antitesis para que al final todo esto devenga o parta de una síntesis general de los autores, ¿sale? Y entonces, bingo, así obtienes o así desarrollas de manera mucho más precisa tu marco teórico. Básicamente el marco teórico es una serie de opiniones que tú vas a contrastar, vas a comparar o vas a analizar desde la visión de donde tú quieres llevar tu estudio. ¿Quiere alguien que hagamos algún ejemplo de construcción de marco teórico con su proyecto? Adelante, vamos a ponerlo en práctica esto. Profe, nosotros de lo que tenemos duda es que no encontramos Sí, ya sé que recursos así, pues vaya, que valgan igual, la pena. lo sé, señorita, y era justamente lo que les platicaba en una de las asesorías. Su tema es tan específico que no hay información. Hay que buscar lo que más se parezca, incluso les decía al inicio de la clase de este semestre. Si es necesario hasta buscarlo en otros idiomas, y sé que usted lo hizo, o se dio al menos una metida por allí en algunos textos, pero tampoco encontró cosas importantes, ¿cierto? Totalmente cierto. Entonces, ojo, allí es en donde nosotros nos tenemos que poner las pilas. ¿Por qué? Porque el marco teórico o el estado del arte de mi tema en realidad es muy escaso. ¿A quién le corresponde, ahora sí, hacer o poner en énfasis fuerte este problema? A nosotros. ¿Qué quiere decir? Que las referencias inmediatas para quienes busquen o quieran hacer estudios similares al suyo sean ustedes. O sea, me atrevo a decir, según Durán y Cornejo, y perdón, se me fue el apellido de sus otras compañeras, el desarrollo, y entonces ya la citan a ustedes, pero ojo, no van a citar lo que ustedes citaron de un autor, no, van a citar sus síntesis. Belén ya está en ResearchGate, ¿verdad? ¿Ya sacó la invitación? Ya. Bien. Ahora que empiece, porque le van a aparecer allí quienes van leyendo el trabajo que se publicó, que digo, es un trabajo, es un avance de investigación muy sencillo, pero hay gente interesada en ello. Cuando busque a alguien, por ejemplo, en Colombia, Chile, Ecuador, España, no sé, en cualquier lugar del mundo, cómo hacer un proceso de evaluación con KR20 de un instrumento dicotómico de escalograma de Goodman, usted ya es una referencia. Y se acuerda que cuando veíamos esto,
o cuando nos sentamos a construir este proceso, no había tampoco mucha información. O sea, concluimos que si bien es útil y da muchas ventajas competitivas en cuanto a confiabilidad de instrumentación, el escalograma Goodman no siempre suele ser como muy usado por la complejidad aparente que tiene su sistema de calificación de confiabilidad. Y la señorita lo hizo. Entonces, cuando no hay mucho de dónde hablar o de mucho de dónde sacar, podemos utilizar este recurso. Ajá. Busco la tesis, la síntesis, la antitesis, lo aplico y lo llevo en cada uno de mis autores para concluir en algo. Y una de las conclusiones pueden ser, como podrá observarse, en el caso de usted, señorita, realmente pues no existen muchas fuentes o muchos temas o bases de investigación que hayan correlacionado las cuestiones del enojo, la memoria, la frustración y las sensaciones tal durante la pandemia. Y ahí está. Su marco teórico al día de hoy ya está definido. Profe, ¿podemos meter en el marco teórico conceptos que algún autor está manejando? Sí, pero no. Sí, de manera general. No, porque de manera específica va a ir en su marco conceptual. ¿Sale? Muy buena pregunta, señorita Belén. ¿Alguien más? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Queda perfectamente claro? Porque de verdad es súper importante que sí quede bien identificada la manera en la que debemos de establecer estas relaciones. Hasta aquí, entonces, ¿todo queda claro? ¿Cómo se construye el marco?